Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron el endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, en este día hemos escuchado este relato que tradicionalmente es conocido como el endemoniado Geraseno. Y podemos pensar que el demonio que expulsa al Señor Jesús es en una persona, y eso es cierto, eso está bien. Pero quiero llamar la atención que esta persona prácticamente es como el producto de una realidad superior, grande, muy grande, en la que el demonio se ha posesionado. Aquí, cuando el Señor Jesús le pregunta al demonio: ¿cómo te llamas?, él responde: Legión, porque somos muchos, somos muchos. Y ciertamente son muchos en una gran realidad que se llama Decápolis. Hace referencia a 10 ciudades. 10 ciudades que, por cierto, tienen una gran economía, Porque si nos detenemos en el hecho de la piara de cerdos, dice que son 2000.
Y realmente 2.000 cerdos, eso es bastante, eso es bastante. No sé si por aquí en la región tengamos una cría de cerdos con esa cantidad, que seguramente sí, pero podemos imaginar que 2.000 cerdos, eso es bastante. Es decir, una gran ciudad que tiene una gran economía con muchísimos cerdos. Y allí pues llega el Señor Jesús. Y tengamos presente lo que dice el Evangelio, que prácticamente antes del Señor llegar ante la persona, el Señor estaba ya como expulsando ese demonio. Es decir, hay como una intervención previa del Señor Jesús antes de encontrarse con la persona. Está expulsando el demonio. Y eso en el fondo también lo hace con esa gran realidad que es la Decápolis, en la que está expulsando el demonio que hay allí. Es un demonio que se basa prácticamente en una economía muy bien organizada, en donde lo que importa es el dinero, la prosperidad. Tanto así que cuando ven eso de los cerdos que se fueron acantilado abajo, la gente lo que dijo fue: este Jesús, que es predicador, que es profeta, que hace milagro, lo que está haciendo es arruinándonos la economía. Por tanto, puede ser muy predicador, puede ser Dios inclusive, pero mejor que se vaya de aquí, mejor que se vaya de aquí. Nos dañó la economía. Váyase mejor. No lo queremos, no lo queremos. Dense cuenta entonces cómo eso de expulsar un demonio en esta gran Decápolis, lo que suscitó más bien fue el rechazo de la gente, que no quisieron que el Señor Jesús se quedara, sino que le dijeron: márchate. Sin embargo, el Señor entonces, que ha sanado a esta persona y que le encuentran en su sano juicio, la envía a esa Decápolis con un detalle que es bueno resaltar. La gente de la ciudad, cuando llegaron y vieron a la persona en su sano juicio, prácticamente no encontraron alegría. Ellos más bien se pusieron tristes fue por los cerdos que se habían muerto. Importaban más los cerdos, la economía, que la persona que había sido sanada y que estaba en su sano juicio. De eso no se alegraron, de eso no se alegraron. Al final entonces el Señor Jesús le dice a la persona: quédate. Uno puede, digamos, considerar qué puede hacer una persona ante esa realidad tan grande que es una Decápolis, que una economía tan bien organizada y tan gigante. Pero bien, el Señor Jesús lo envía. Prácticamente la transformación social se va dando poco a poco a través de personas que creen en el Señor, personas que dan testimonio y que poco a poco van sumando otras personas hasta que ayudan a una sociedad a que se transforme, a que entienda que es Dios el importante. Jesús es el que da la vida, Jesús es el que sostiene, Jesús es el que salva. Toda esta realidad, mis queridos hermanos, uno puede considerar que se presenta mucho y que se presenta en nuestros ambientes, se presenta en nuestros ambientes. En ocasiones podemos tener esa tentación de entre nosotros tener una gran economía, grandes empresas, instituciones majestuosas. Inclusive entre nosotros podemos mencionar también, tenemos nuestras tradiciones muy bien conservadas, algo, sí, grande, majestuoso.
Y a veces en esas realidades lo que hace es entrar el demonio y apoderarse de todo eso, al punto que se termina despreciando la persona. Y como sucede en el Evangelio, se desprecia a la persona y al mismo tiempo se termina despreciando al Señor Jesús, despreciando al Señor Jesús. El Señor entonces no solamente quiere transformar la persona, quiere transformar esas grandes estructuras que están en nuestra sociedad, esas grandes, tendríamos que decir macroempresas, esas realidades gigantescas que están entre nosotros, el Señor también las quiere transformar. Y bueno, transformarlas para que la persona humana sea valiosa, para que el dinero no esté por encima de Dios, para que los hombres se alegren ante el bien de los demás, para que los hombres entiendan que es importante la persona humana, que es importante la persona humana. ¿Sí? Por decir una cosa de eso, a veces es más importante, ¿sí?, los fondos, y entonces se llega a decir, sale más económico aprobar el aborto, ¿sí? Sale más económico aprobar el aborto, sale más económico aprobar la eutanasia, así, porque sale más económico. Dice, sale más económico que nunca un estudiante pierda un año, sale más económico, ¿sí? Entonces, por eso somos así en la sociedad y al final se le va haciendo daño a la persona. Bien. El Señor Jesús, que lo quiere transformar todo, hace el milagro en nosotros y nos envía a nosotros a esas macro sociedades para que poco a poco, con nuestro testimonio, con la oración perseverante, con la ayuda del Espíritu Santo, ayudemos a transformar estas sociedades que no quieren saber de Dios, estas sociedades en las que Dios sobra, Pues bien, allá nos envía el Señor Jesús. Y no tengamos miedo, porque cuando uno ve esta realidad tan grande, tan grande, y uno tan poquito y tan pequeño y tan débil, uno puede frustrarse, pero no. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, del Señor Jesús, de su palabra, ¿sí?, que nos socorre y que poco a poco, pues, el Señor va haciendo el milagro en estas sociedades. Que el Señor entonces nos conceda, como este personaje del Evangelio, acoger con alegría este envío misionero que el Señor Jesús nos hace hoy. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.